Y una vez más, amados hermanos, le damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes y también le damos la bienvenida a aquellos hermanos y amigos que se unen en las redes sociales para que juntos podamos en esta mañana aprender la bendita palabra del Señor. Amén. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 3, y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar aquí presentes, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por esa bendición tan grande, Señor, que nos da, Dios mío, de podernos ver un día más, Señor, aquí, reunidos, Dios mío, en tu casa de oración, para que juntos con nuestros hermanos, Señor, podamos, Padre Santo, estudiar tu bendita palabra. Y aquellos, Dios mío, que están en sus hogares, Señor, que no pueden estar aquí, Señor, en este lugar, también te damos gracias por ellos, Señor eterno, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor eterno, y te pedimos en el nombre de Jesús, que nos unas en esta mañana en espíritu, para que juntos podamos aprender de tu bendita palabra, Señor. Habla en nuestras vidas, Señor, habla en nuestros corazones, Señor, y aquellos, Dios eterno, que se unan, Dios mío, a las redes sociales, amigos, Señor, o aquellas personas que quizás alguna alma, Dios mío, no te conozca. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de ellos, Padre, para que también puedan conocer, Señor, de tu gran amor y de tu gran misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo en esta mañana, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos siempre, Padre. Y a mí, Dios mío, en este lugar, Padre, úsame como un instrumento en tus manos. Usa mis labios, mi corazón, mi mente, todo mi ser, Señor. Dirígeme a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú hablando a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Me estoy recién acostumbrando a tener este micrófono aquí pegado, pero van a disculpar, hermanos, que a veces se nos atraviesan los cables, como dicen. Pero vamos a seguir, amados hermanos, en esta mañana la palabra del Señor, hablando acerca de el apóstol Pablo, amados hermanos, la carta que fue escrita dirigida a la iglesia en Filipos. Hemos estado hablando por quizás algunos meses o varias semanas, ¿verdad? Y la semana pasada, pues, estuvimos hablando desde el verso 1 y, amados hermanos, solo pudimos llegar hasta el verso 3 y por esa razón tenemos que continuar, ¿verdad? Y hay tantas cosas esenciales para nuestra vida como hijos, ¿verdad?, de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén.
Y son importantes para nuestras vidas porque las características o los problemas que habían en la iglesia de Filipos, amados hermanos, pueden también estar, ¿verdad?, dentro de la iglesia del siglo XXI. ¿Cuántos lo creen así? ¿Verdad? Hay algunas discusiones, hay problemas. Me doy cuenta, amados hermanos, en nuestra vida cotidiana, que cuando se juntan 2 o 3 o más personas, aunque sean hijos o hijas de Dios, siempre hay una controversia y estamos hablando siempre de la misma palabra. ¿Por qué razón? Porque el uno cree de una cosa, de una forma, y la otra persona cree de otra forma. Y la verdad solamente es una. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Así que ese conflicto siempre va a existir en nuestro medio, pero es importante que nosotros, amados hermanos, comprendamos a cabalidad las sagradas escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en esta mañana pues estamos hablando de un problema muy serio dentro de la iglesia, la cual estaba en aquel tiempo, amados hermanos, cuando la iglesia empezaba a nacer, ¿verdad?, y a crecer en medio de una situación difícil, amados hermanos, más seria que la que hoy en día vivimos, porque la iglesia se componía, amados hermanos, en la iglesia de Filipos, se componía de varios grupos diferentes, amados hermanos, que gentes que habían venido a los pies de Jesucristo, pero que traían una identidad diferente al Evangelio de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Es como decir hoy en día, amados hermanos, un católico que se convierta a Cristo, ¿verdad?, que va a tomar un buen tiempo para que este católico de verdad se concentre en el verdadero evangelio. No va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Un carismático, vamos a decir, un testigo de Jehová o algo por el estilo, ¿verdad? Las religiones diferentes que son contrarias al evangelio van a traer siempre dificultades, hermanos, para sus vidas, hasta que el Señor haga la obra en sus corazones. Y el problema estaba ahí entre los judíos y los, vamos a decirle en esta mañana, para que podamos hacerla más fácil, los ex judíos, ¿verdad? La iglesia se estaba componiendo de ex judíos y ex gentiles, porque ya los que ya eran nuevas criaturas, ¿verdad?, ya estaban en Cristo Jesús. Pero estos dos grupos, ¿verdad?, especiales, había una guerra prácticamente entre ellos, y nosotros conocemos la historia, todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que atravesar, ¿verdad? Y no solamente tuvieron problemas, tuvo problema Pablo con la iglesia, sino que aún los apóstoles tenían ciertos problemas con esta identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿de dónde salieron los apóstoles? ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Qué eran los apóstoles antes de ser discípulos del Señor? Fariseos arrepentidos, ¿verdad? Escribas, fariseos, saduceos, judíos, ¿verdad? Que el Señor había tenido misericordia de ellos y ahora su vida había sido transformada para la obra, amados hermanos del Señor. Y esto no era una situación fácil entonces la que la iglesia se encontraba. Habían dificultades, habían problemas doctrinales, las cuales, amados hermanos, ni siquiera los apóstoles habían entendido a cabalidad. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Oh, amados hermanos, cuando nosotros venimos a entender
amados hermanos, lo que estos hombres, la revelación de Dios en sus vidas, hermanos, lo que el apóstol Pablo vino a entender por medio del Espíritu Santo, una revelación tremenda para la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Nosotros hoy en día nos gozamos leyendo la Sagrada Escritura, pero si nosotros nos pusiéramos a analizar, a pensar lo que ellos tuvieron que pasar para que nosotros tuviéramos esta palabra escrita, quizás valoraríamos más, ¿verdad?, lo que se nos tiene para nosotros, para que podamos alimentar nuestras vidas, porque es algo especial, amados hermanos, lo que el Señor le revela al apóstol Pablo. Y él continúa diciéndole a la iglesia, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando dice nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué razón el apóstol Pablo le decía así a la iglesia? Porque existía ese problema siempre, ¿verdad?, en los ex judíos, y seguían con la misma historia, ¿verdad? No es que la circuncisión, bueno, habían un montón de circuncisos también, ¿verdad?, que habían aceptado a Jesucristo, y era el problema entre ellos. No, pero esto es así, esto es allá. Y la iglesia se compuso en medio de conflictos, se levantó, hermanos amados, hasta que Pablo tuvo la revelación y él entendió por medio del Espíritu Santo que ni este ni el otro tiene la razón. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Cuando el apóstol Pablo vino a entender eso y le trata de enseñar a la iglesia y le dice que nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué dice él nosotros? ¿Verdad? Porque él estaba en Cristo. Nosotros, porque la iglesia, los que estaban ahí, circuncidados y no circuncidados, nosotros somos la circuncisión, ¿verdad? Los que hemos venido a Cristo Jesús, los que en espíritu servimos a Dios. Y él habla acerca de una palabra muy importante, de la cual, amados hermanos, en esta mañana, quizás pueda ser que todavía exista en nuestro medio, o seguramente lo hay, la palabra gloriarnos. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en otras palabras, no teniendo nada de qué gloriarnos en la carne. Nada de jactancia, ¿verdad? Ahora la palabra, amados hermanos, gloriarse, significa preciarse, jactarse, alabarse, vanagloriarse, presumir, enorgullecerse. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Ahora yo quisiera oír, ¿será que todavía existe eso entre nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Quiero oír la iglesia. Ese es un problema serio en nuestras vidas. Porque déjeme decirle, amados hermanos, en esta mañana, todo ser humano siempre tiene algo de qué jactarse. ¿Sí o no? Cristiano o no cristiano, en una plática se puede oír la jactancia de la persona. ¿Cuántos alaban a Dios? Si no se ha identificado, hermano, identifíquese cuando esté hablando con alguien, ¿verdad?
Nos podemos jactar, hermanos, hablando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, platicando con alguien, contándole una historia a alguien. Ni nos damos cuenta, amados hermanos, que la jactancia de una manera directa o indirecta, de una manera consciente o inconsciente, la persona se jacta de lo que es. Oigo un silencio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y este es un problema serio en nuestra sociedad, la cual, amados hermanos, el apóstol Pablo estaba peleando esa batalla para que esa vanagloria, esa jactancia no existiera en medio de la iglesia, ni judío ni gentil, sino que, amados hermanos, lo que él estaba tratando de decir, que hay una sola forma de gloriarnos, y eso es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? En otras palabras, estar orgulloso. Mira, amados hermanos, cuántas personas se enorgullecen, se jactan de las cosas terrenales, de lo que somos en la vida terrenal. Cuántas personas se jactan de lo que son en su diario vivir, pero nadie se jacta y dice, por la misericordia del Señor, yo estoy aquí en este momento. Solamente es por Cristo Jesús, por su gracia y su misericordia, es de que nosotros hemos sido alcanzados, hermanos. Nadie puede decir en esta mañana, es que yo porque me porté bien cuando estaba pequeño, ¿verdad que no? Es que yo era el niño bonito de la familia, ¿verdad que no? Es que yo era bien correcto, era bien cabal. Era buena persona, nadie puede decir eso. Y el apóstol Pablo estaba diciéndole, amados hermanos, a la iglesia, que dejara de estar con ese problema, que entendiera la iglesia que solamente era a través de Jesucristo, y todo lo que alcancemos en Cristo es para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vemos en el verso 3 entonces, vamos a leer unos dos versículos, Romanos 2:28. Ya los hermanos ya calentaron los dedos, ahí va. Ya están listos para entrar a la batalla. 2:18. Dice de la siguiente manera. Perdón, hermanos, 2:28, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? ¿Cuánta más explicación, verdad? Mira, veamos en Gálatas 6:15. Los hermanos, por favor, me lo ponen en la pantalla, para que los hermanos que estén en casa puedan también verlo. Mire lo que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Porque, amados hermanos, en Cristo Jesús venimos a ser una nueva criatura. No importa el estatus social, no importa, amados hermanos, qué grado académico ha alcanzado el ser humano. No importa cuánta cosa posee. En Cristo Jesús, una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por esa razón, amados hermanos, ¿de qué entonces el mundo se jacta?
¿De qué el cristiano se jacta? No tenemos nada de qué jactarnos, ¿verdad? Nada de lo propio, nada de lo personal, sino que solamente en Cristo Jesús, porque a Él, por eso que de Él es la gloria. Mira, amados hermanos, yo tenía un problema cuando yo oía decir, démosle la gloria al Señor porque Él se la merece. No es que Él se la merezca, amados hermanos, de Él es la gloria y el honor, ¿verdad? Porque el Señor no tiene que hacer algo para mi vida para darle gloria. Él ya lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y por lo tanto Él se merece la gloria y el honor. De Él es la gloria y el honor, ¿verdad? Ya lo hizo. Ya no tiene que hacer nada ya el Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando en ese conflicto en la iglesia. Mire, apenas les di la introducción. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, el apóstol Pablo, ¿verdad? Poniendo su condición de judío o de todavía todavía era, no era ex, ¿verdad? Está poniéndole ahí la condición de lo que antes era, antes de encontrarse con Jesucristo. Y dice, si las cosas fueran así, yo tendría un montón de que jactarme, ¿verdad? Más que cualquier ex judío que estaba en la iglesia. Seguramente habían ahí ex sacerdotes, ex fariseos, saduceos, escribas, ¿verdad? Herodianos, ¿verdad? Solo, amados hermanos, gente de alta categoría. Pero él digo, si fuera así, yo tengo un montón también de que jactarme. Y da una lista el apóstol Pablo. Y empieza en el verso 5 y dice, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Miren, hermanos, prácticamente la circuncisión era como dijera, un requisito ¿cómo dijo, hermano? Que alto, ¿verdad? Para predicar y enseñar era muy importante, ¿verdad? Era de suma importancia de que ese requisito, la persona que tuviera este rango, ¿verdad? Tenía que estar circuncidado. Me imagino yo que a lo mejor tenían un documento donde constaba, ¿verdad?, que este había sido un certificado. Ese era el sello, ¿verdad?, que aprobaba que de verdad era judío. Amén. Imagínense, había evidencia, no era solamente por hablarlo, ¿verdad? Y Pablo lo que estaba diciendo, él tenía evidencias de lo que él había sido antes. Era prácticamente notorio. Mucha gente sabía de eso, muchos de los que estaban en la iglesia sabían quién era Pablo. Pues si Pablo estuvo a las órdenes, ¿verdad?, de los fariseos y los escribas, del alto mando, ¿verdad?,
era uno de ellos, estaba entre ellos, ¿verdad? Tenía un conecte grande, amados hermanos. Pablo no era cualquier cosa, ¿verdad? Obedecía en el tribunal, le obedecía lo que él decía a veces, y él decía voy a hacer esto y lo hacía, con documentación, con pruebas, con cartas. Y amados hermanos, entonces era evidente de que el apóstol Pablo tenía de qué jactarse. Y luego dijo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea que era israelita de hueso colorado, ¿verdad? No había duda de eso. Hebreo de hebreos, ¿verdad? En cuanto a la ley, también fariseo. Era de todo, hermanos. O sea, estos son prácticamente como decir títulos, ¿verdad? Que un gran catedrático estudiado tiene en las paredes, maestría en esto y de esto, doctorado y tantas cosas, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, hasta también tenía ese título, ¿verdad? Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Qué más podía decir el apóstol Pablo? Amados hermanos, a lo mejor nosotros no tengamos o no teníamos nada de estos títulos, ¿verdad? Como quien dice que este saco no nos puede quedar bien a nosotros, demasiado grande. Pero todo lo que él tenía, si nosotros, hermanos amados, leemos la historia, Pablo, aparte de lo que menciona aquí, era estudiado, hermanos, en las mejores universidades. Y amados hermanos, llegó a Jerusalén para poder seguir su capacitación, su maestría, a estudiar, dice la palabra de Dios, a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Bueno, podríamos decir, hermanos amados, que, ¿cómo se llama una de las mejores universidades de Estados Unidos? Harvard. A llegar ahí a estudiar a los pies de Gamaliel, prácticamente es como decir, me enviaron a la Universidad de Harvard. Solamente uno que tuviera intelecto podía llegar a ese lugar, ¿verdad? Y lo que yo pienso, amados hermanos, y nos ponemos a analizar, mire, todo lo que el apóstol Pablo era en sí, su personaje, también tenemos que meditar, hermanos, atrás de lo que él era, quién estaba detrás de él. Posiblemente o seguramente podríamos decir que los padres fueron los que hicieron posible para que Pablo fuese ese tipo de personas, ¿verdad? Y para que Pablo llegara a ser con tanto conocimiento como todo lo que él tenía, la preocupación de eso fueron los padres, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora cuando viene y Pablo tiene un encuentro con Jesucristo, el Señor lo tumba del caballo. Y luego ahora se da cuenta de que todo el esfuerzo que había hecho antes quedó en cero, ¿verdad? La actitud, amados hermanos, que nosotros podríamos imaginarnos, la actitud de los padres. Hoy en día, amados hermanos, posiblemente no leamos mucho de lo que pasa con los judíos cuando un judío se deserta o alguien de la familia es tocado por el Espíritu Santo y cree en el Evangelio de Cristo. Eso no es una cosa fácil, hermano. Nosotros ni siquiera analizamos lo que hay detrás de todo eso. ¿Verdad que no es fácil?
ya prácticamente tú ya no eres mi hijo, ya no existes. Eso es lo que, no es eso lo que pasaba antes, eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que un judío se convierta a Jesucristo, tiene que pagar ese precio. Y yo me imagino, amados hermanos, la disolución que llevaron los padres cuando oyeron que Pablo había tenido para ellos, según ellos, ¿qué le pasó a este loco tanto que nos costó? ¿Verdad? Lo que uno dice, ¿verdad? Tanta educación. Tuvimos que invertir tantos miles en él para que en un solo día viniera a echar todo a perder. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero vamos a seguir adelante solamente pensando en la situación que pasó el apóstol Pablo al atravesar por esa circunstancia. Posiblemente nunca vio más a su familia o nunca más lo quisieron ni siquiera ver. Y él, amados hermanos, tuvo que pagar ese precio. Por eso que la palabra de Dios nos habla y él escribe, amados hermanos, que los mismos padecimientos de Cristo tenemos que nosotros como hijos de Dios también atravesar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Y luego, amados hermanos, cuando él describe todo lo que dice él que era, en el verso 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. ¿Por qué eran ganancias, hermanos amados? Porque Pablo no dejó algo sencillo atrás. Podemos nosotros recordar cuando el Señor tocó la vida de los demás apóstoles. ¿Qué era Mateo? Vamos a ver. Cobrador de impuestos. ¿Qué era ser un cobrador de impuestos? El IRS. Trabajaba para el gobierno, ¿verdad? Era un título, ¿verdad? Una profesión, no cualquier cosa. Contador de los meros pesados, ¿verdad? Con título. Amén. Y entonces no era cualquier cosa, era titulado, ¿verdad? Pero el Señor lo tocó y le siguió a Jesucristo. Los demás apóstoles, ¿qué era Juan? ¿Verdad? Vamos a ver qué era Juan. Un pescador. Pero también Juan como pescador, eso era una profesión. No era como nosotros hoy en día que, hermanos, si a mí me ponen a pescar, se va a reír como tiro ¿verdad? El anzuelo. Eso era una profesión. Con la pesca mantenía a su familia. ¿Qué era Pedro? Pescador. ¿Qué era Lucas? Doctor. ¿Verdad? Pero cuando fueron tocados por Cristo, amados hermanos, dejaron su profesión y ahora sirven al Señor. Y lo que estaba hablando entonces el apóstol Pablo, que había dejado su profesión, con la cual quizás los padres dijeron un día, va a ganar para que cuando nosotros estemos ya grandes, él nos pueda ayudar, ¿verdad? Y nos mantengan. Pero no salió así la cosa. Lo que quiero decirles, hermanos, amados hermanos, es de que Dios hace una obra extraordinaria en nuestras vidas sin nosotros saber, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que iban a ser alcanzados por Cristo aquí en este lugar? ¿Verdad que nadie? Ni queríamos venir,
Pero ya Dios de antemano, desde antes, ya le había puesto el ojo a se le va a llegar su día, ¿verdad? Al otro también se le va a llegar su día, ¿verdad? Y muchos de nosotros, amados hermanos, lo que hemos pasado y lo que hemos atravesado, sin saber para qué iba a servir, ¿verdad? Ahora le servimos a Jesucristo, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor. Y así era el apóstol Pablo y le estaba diciendo entonces a la iglesia que no importa cuántas cosas hayas dicho, cuántas cosas podrían los judíos o los que estaban allí, los gentiles, podrían sentirse orgullosos, sino que eso no valía nada en la vida, sino que lo que valía de ahí en adelante es el encuentro que había tenido con su Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que vale la pena en nosotros hoy en día. Amados hermanos, las historias pasadas de nada nos va a ayudar. Que yo era esto, que yo era otro. Basura, ¿verdad que sí? No que yo era de los pesados, ni qué pesado, ni qué nada, ¿verdad? Ahora en Cristo somos una nueva criatura. Y si nos gloriamos, nos tenemos que gloriar en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y este problema entonces continúa y los judíos se presumían, se enorgullecían, se tenían orgullo de ser judíos, de ser circuncidados, de ser, amados hermanos, de linaje escogido, de ser, amados hermanos, de descendencia, amados hermanos, de las tribus de Israel. Pero el apóstol Pablo les vino a decir de que nada de eso servía ahora, sino venía a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en el capítulo 2 del libro de Filipenses, en donde el Señor habla y le dice, toda rodilla se doblará, ¿verdad? No hace diferencias. No hay nadie, amados hermanos, que quede fuera de ese paquete, sino que todos necesitan venir a Jesucristo para ser salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? No importa si sea judío o sea gentil, todos, dice la Sagrada Escritura, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay otra forma de salvación. Y amados hermanos, seguimos adelante, 2 Corintios 5:15. Vamos a ver. Mire lo que declara. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Ya los títulos, las carreras, lo que era secularmente ya no valía nada. Ahora era una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir adelante, hermanos. Créame sinceramente que estoy tratando la manera de hacer lo mejor posible para que entendamos en esta mañana el trasfondo, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere hablarnos. Pero cuando Pablo describe las cualidades, y en el verso 7, él describe
que todo lo que era lo había dejado atrás por amor a Jesucristo. Esto, amados hermanos, hoy en día, ¿cuánto le cuesta a los hijos, o nos cuesta a los hijos de Dios, dejar las cosas atrás para seguir a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad que es un trabajo bien serio? Si nosotros decidiéramos dejar las cosas atrás para seguir a Jesucristo, si nosotros en verdad, hermanos amados, nos gloriamos en el Señor, entonces es por esa razón que cuando nuestra prioridad es Jesucristo, eso es lo que damos a conocer, de que nos gloriamos en Cristo. Pero si nosotros no ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, sino que está como segundo lugar en nuestras vidas, entonces las cosas son más importantes que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es simple de entender, ¿verdad? Andamos en la carne. Esto es así de sencillo. Y eso era el problema que tenía la iglesia, que no habían entendido, amados hermanos, lo que era definitivamente servirle al Señor. Y amados hermanos, para nosotros hoy en día debemos de entender esta palabra, hermano, porque cuando la iglesia no comprende de que no hay esfuerzo humano que pueda hacer posible la salvación, nosotros solamente tenderíamos a rendirnos a Jesucristo, porque es la única, el único que puede salvar nuestras vidas, ¿verdad? No tenemos choice, como dicen, no tenemos de otra, solamente a través de Jesucristo. Y por eso, hermanos, debemos de hacer todo lo posible por agradar al Señor en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, nuestra relación con Cristo. Por eso es de que la palabra se predica día tras día en la iglesia, amados hermanos, para que nuestra relación crezca, ¿verdad? ¿Sabía usted, amados hermanos, de que hay mucha gente cristiana hoy en día que hacen como Pedro, seguir a Jesús de lejos, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Hay muchos, ¿verdad? Posiblemente las iglesias estén llenas de ese tipo de personas. Solamente voy a ver de lejos, a ver qué está pasando, a ver qué hay, va, a ver qué resulta, ¿verdad? Pero no nos tiramos a tener la experiencia con Cristo Jesús, amados hermanos, para que nuestra vida diaria sea plena, llena, amados hermanos, de lo que es el Señor, porque dice el apóstol Pablo, y dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si ya no vivimos nosotros, y si Cristo vive en nosotros, entonces las cosas del Señor son las más importantes en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es definitivamente claro y sencillo de comprender. Y amados hermanos, por esa razón el problema de la iglesia nunca se va a terminar. Así va a seguir la iglesia. ¿Y saben qué? Cuando nos ponemos a hablar de este tipo de conversaciones, hermanos, a veces, wow, terminamos, ¿verdad?, más confundidos que saber qué, ¿verdad? Amén. En vez, exacto.
Amén. Amén, así es. Y por esa razón existe tanta conversaciones vanas, hermanos. Yo diría, mire, si nos ponemos a hablar de Israel, wow, y se oye tantas cosas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo hizo bien claro y sencillo. Dios le reveló esa verdad contundente, amados hermanos, de que simple y sencillo, todos tienen que venir a Jesucristo. Simple y sencillo. ¿Para qué vamos a darle vuelta a tanta cosa? Y amados hermanos, cuando nosotros miramos la profundidad de esta palabra, ¿de dónde vienen los judíos? ¿Alguien me puede decir de dónde vienen? Ahí está la respuesta. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Un pueblo pagano. Era gentil Abraham. ¿De dónde, amados hermanos, escogió Dios para que esto sucediera? De alguien, ¿verdad? Como éramos nosotros, que no valía nada, que no tenía precio. Era un cero. Y lo más lindo de esta palabra, hermanos amados, que esto no lo podían comprender todos en aquella época, ni los apóstoles. Y yo les digo en esta mañana, aún hoy en día hay mucha gente que no puede comprender esta palabra, porque solamente la podríamos comprender a través del Espíritu Santo. Si en verdad nos importa saber, amados hermanos, cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, deberíamos de preocuparnos por entender la profundidad de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque al final de cuentas, hermanos amados, de lo mismo donde salieron los judíos, nosotros también somos de descendencia de Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús. Por esa razón, hermanos, ni judíos ni gentiles son más que otros. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Todos vamos a compadecer delante de la presencia de Dios. Todos necesitamos venir a Jesucristo, amados hermanos, arrodillados, para obtener la salvación en Él. Porque solamente a través de Cristo Jesús está nuestra salvación. No en los logros, no en lo que somos, hermanos, en lo que hagamos. Es en Cristo Jesús. En estas épocas, hermanos amados, se oye tanta cosa en la radio, en la televisión, y ya va el año pasado y este año posiblemente sea lo mismo. Y en el mundo entero se celebra, amados hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo. Y es notorio que también se hable en las iglesias acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Pero como creyentes, amados hermanos, nosotros no hacemos lo que los demás hacen, porque si nosotros vemos las actitudes de otras religiones, en donde miles de personas, amados hermanos, van tras una tradición, cargando a un Cristo muerto, a un ídolo, ¿verdad? Un pedazo de madera, ¿verdad? Que alguien le dio figura. Engañados, muertos en sus tradiciones, hermanos. Nosotros no vemos hacia Cristo colgado en una cruz, ¿verdad que no? El pueblo de Dios sabe, hermanos amados, que el Señor no está en la tumba tampoco. Sabemos, hermanos amados, que nadie en la tierra pudo haber matado a Jesucristo. Tampoco podemos decir que fue por los gentiles que murió Jesucristo, que ellos lo mataron.
No podemos decir que los judíos mataron a Jesucristo. Tampoco podemos decir que fueron los romanos, ¿verdad que no? El Señor dijo que Él se dio por nosotros. Voluntariamente se dio, hermanos amados, para que nosotros obtuviéramos la salvación de nuestras almas. Yo les aseguro, hermanos amados, que si nosotros comprendemos eso, no lo tengamos por basura, no lo tengamos, hermanos, por algo sencillo. Guardémoslo en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. La obra del Señor no es una historia. La obra del Señor es una obra real. Y Él no está en la tumba, sino que vive en nosotros para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso debemos nosotros, iglesia, vivir también para Jesucristo. Vamos a ir terminando en esta mañana. Pablo le termina diciendo a la iglesia que las obras nuestras, o lo que nosotros somos, es basura. En Isaías 64:6, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? Lo pueden poner los hermanos ahí en la pantalla. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿De qué te jactas? ¿Cuál es el orgullo? Lo que nosotros creemos que somos, hermanos, fuera de Cristo, trapo de inmundicia, otro significado, trapo de inmundicia, basura, iniquidad, despojo, caños de agua sucia, otra interpretación, ¿verdad? Lo más bajo, no hay nada, amados hermanos. En 2 Corintios 5:15, mire lo que dice. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Bueno, ya leímos ese versículo, hermanos. Gálatas 2:20. También creo que ya lo leímos. Pero vamos a 1 Corintios 1:18. Perdón, hermanos, ya me confundí. 1 Corintios 1:18. Mire, aquí vamos a ver el significado. ¿Por qué razón dijo el apóstol Pablo? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero
y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Eso es lo que nos dice la bendita palabra de Dios. ¿Cuál es el punto de vista del apóstol Pablo para la iglesia? Que ya no seamos, ¿qué? Vanagloriosos, jactanciosos, altivos, orgullosos. Amén. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es la gloria del ser humano? Solamente Cristo Jesús. Solo en Cristo nos podemos gloriar. Él es nuestra gloria. Amados hermanos, esto nos enseña a ser mejores cristianos, mejores servidores, que siempre nos acordemos de que Él es nuestra gloria, porque Él, de Él y para Él es la gloria y el honor por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto, amados hermanos, salvación es posible para todos aquellos que vengan a los pies de Jesucristo, ¿verdad? No es solamente para los gentiles, no es solamente para los judíos, es para todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, dice la palabra, será salvo. Gracias al Señor por esta bendita palabra. En esta mañana, hermanos, yo me gozo en el Señor y vamos a seguir adelante en el libro de Filipenses con la carta del apóstol Pablo. La próxima semana, hermanos, vamos si Dios nos permite, el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección, ¿verdad?, de Jesucristo. Y no es por casualidad, amados hermanos, que la próxima semana creo que es el cabal, ¿verdad? El domingo de resurrección, ¿va? ¿Qué dijo, hermano? Amén, ¿verdad? No de acuerdo a la escritura, pero sí, amados hermanos, estaremos hablando la bendición grande que habla la palabra del Señor en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos en pie, le vamos a dar gracias al Señor en esta mañana, le damos gracias a todos los hermanos y amigos que se unieron al estudio de la palabra del Señor por medio de las redes sociales, y esperamos que el Señor haga lo que tenga que hacer en sus corazones, que el Señor pueda salvar sus vidas y ponga paz en toda su familia. Que el Señor les bendiga y les guarde, y vamos a orar en esta mañana pidiendo la bendición de Dios para todos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, en estos pocos versículos, Señor, que hemos visto en esta mañana, Señor eterno, a través de tu palabra nos damos cuenta de lo grande, Señor, que tú eres para nosotros. Señor eterno, Padre de la gloria, nos das a conocer, Señor, que no somos nada sin ti, Señor. Que todo lo que seamos, Señor,
es vano y que solamente en ti, Señor, nos podemos gloriar, porque tú eres nuestra paz, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor eterno, ayúdanos, Señor eterno, a ser mejores que ayer, Padre. Que al salir de este lugar y que aquellos, Dios mío, que estén en sus hogares, Señor, también puedan entender, Dios mío, que no hay nada de este mundo por la cual nos podamos gloriar, Señor, sino que solamente en ti, Jesús amado. Padre mío, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que si hay alguien, Dios mío, que se entregue a ti, Señor, por medio de las redes sociales, Señor, perdona sus pecados, Dios mío. Que tú escribas su nombre en el libro de la vida, Dios mío, y que lo salves, Señor. Que la salvación, Padre, llegue hasta sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Dios mío, enfermo, restáuralo, Señor, sánalo para tu gloria. Señor de la gloria, si hay alguien, Dios mío, padeciendo, Señor, dificultades, Señor, de cualquier índole, Señor, haz algo, Señor amado, haz un milagro en sus vidas, Señor, para que pueda creer, Dios mío, que tú eres real, Señor. En esta hora, Dios mío, levanta, Dios mío, al caído, Señor, fortalece al débil, Señor, en el nombre de Jesús. Y que todos, Señor eterno, podamos exaltar tu nombre en este día, Señor. A ti te damos la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por su paciencia y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, el tiempo para el pastor. Amén.